noches, nuestros nombres son Darlene Camila Arango, Yuli Melisa Cañaveral y Susana Vázquez. Nuestro proyecto es acerca de seguridad y salud en el trabajo y estamos presentando el videojuego llamado Security Game. El siguiente botón, este botón cambia cuando se pone el cursor encima de este, cambia de color. Bueno, acá vemos tres botones. El primer botón que dice inicio nos devuelve a la primera pantalla anterior. Y luego podemos volver a la que sigue. El botón configuración. El botón configuración nos lleva a la pantalla donde podemos configurar el sonido, la música y la opción de guardar o no guardar el videojuego. El Para volver botón a la controles. pantalla anterior, Controles. Bueno, acá vemos donde están todos los comandos del videojuego. Vemos las teclas que se pueden usar para saltar y brincar, que son la de arriba y la de abajo. Y también donde se puede esquivar los obstáculos y agachar y esquivar, ¿cierto? Las letras X podemos agarrar los elementos y con la Z podemos soltar los elementos. Con espacio podemos saltar y también está el botón que dice atrás, como ha hecho mi compañera con el cursor, se cambia el color. De aquí vemos el botón donde dice jugar y es donde le damos para iniciar el juego. Luego de que le damos iniciar el juego aparece empezar. Si le damos clic, directamente el juego va a empezar. Bueno, en la pantalla observamos el principal personaje. Cale es un aldeano líder de la aldea, el cual su misión es alcanzar su mayor puntaje para demostrar su liderazgo. Mientras que Kale quiere superar su puntaje para seguir con su liderazgo, él debe de superar todos los obstáculos que le aparecen en el camino, que son las piedras como vemos en estos momentos. Y si él gana todos esos obstáculos, podrá alcanzar el puntaje que quiere. bueno, nuestras compañeras ahora nos van a explicar cuál es la historia básica del videojuego. Listo. El videojuego cuesta de que Kale vive en un mundo muy lejano y Kale es un aldeano. Kale está en busca de volver a su aldea mientras que cruza todos los obstáculos para así volver con sus aldeanos y recuperar su trono. Su plan es, como hemos dicho, superar el récord, correr y correr y ganar los obstáculos. Bueno, en la parte técnica, el juego consiste en lo siguiente. Tenemos las pantallas, están en todas en los layouts. Y tenemos los event sheets, que son donde programamos todo lo que son botones y acciones. Entonces, en lo que son en las pantallas de inicio, intro, controles, configuraciones y el nivel 1, tenemos una configuración de botones muy básica en la que consiste configurar un mouse para que botón le dé clic izquierdo al botón que deseamos, luego nos vamos a sistema y lo ponemos que vaya a un layout, es decir, en este caso que vaya a intro. Y lo mismo lo hacemos con todos. Entonces, para generar ese cambio de colores, es decir, que esté amarillo y luego se ponga azul, nos vamos al objeto
Eh, Nos vamos al objeto y tenemos dos, default y press. El default es la manera inicial en la que tenemos el botón y ya press es el color que queremos que cambie cuando tiene el cursor encima o sobre este. Entonces, en la configuración en el Event Sheets, ponemos el mouse con el mismo cursor is over, es decir, que cuando tengamos el cursor encima de él, genere el cambio. Entonces, cuando tenemos el cursor encima del botón iniciar, cambia la animación press, es decir, en animation ponemos press y se cambia de default a esta animación. Y para que invierta, es decir, que cuando ya no tenga el cursor encima, ya vuelva a como estaba inicialmente, ponemos el mismo mouse, ponemos el cursor, está encima del botón y le damos en invert, y es decir, que cuando ya no esté encima, va a estar en la animación que es default. Después de esto, se, se le pone a todos los botones que tenemos. Es decir, que cada botón que hay en la pantalla de inicio, en la pantalla de intro, tiene que tener esas mismas características para poder hacer la animación de que está siendo presionado. Y ya, eso es básicamente lo que se hace en intro, controles, configuraciones, inicio y ahí. Y en el botón principal del nivel. Ya estando en el nivel, tenemos que hacer diferentes procesos. Entonces, el primer proceso que debemos hacer es el del score, es decir, del puntaje que alcanzó el personaje mientras corría. Entonces, ponemos una variable global al global variable y le ponemos el nombre de score igual 0 y después generamos las próximas global number. Entonces empezamos con game state igual a 0, hacemos uno igual que se llame game state igual a 2, a 1, perdón, a 1 y a 2. Entonces esto lo que va a hacer es que cuando tengamos la pantalla inicial del nivel, van a aparecer ciertas cosas. Cuando ya esté en la segunda posición, van a aparecer otras. Y cuando estamos en la tercera posición, que es Game State 2, van a aparecer otras diferentes animaciones. Entonces, en el primer Game State, igual 0, se debe de poner el videojuego, el personaje, el cual tiene dos animaciones, Stand and Walk. Y estas dos son las que referencian cuando está parado y cuando está caminando. Es decir, acá podemos ver cómo se ven las diferentes posiciones del personaje caminando. Cuando ya tengamos esto, entonces en el primer game state vamos a poner la animación stand. Y así ya cuando estamos al principio, es decir, cuando apenas el jugador inició el nivel, puede observar que el muñeco está quieto o el personaje está quieto, estático. Con el mouse vamos a poner que clic izquierdo en el botón empezar y esto lo envía al Game State 1, que es donde ya empieza a caminar el personaje. Se le ponen las mismas variables de la animación Press and Default y ya después esto nos envía al Game State 1. El Game State 1 es cuando ya empieza a caminar el personaje para poder conseguir un score. Entonces, agregamos System Game State 1 y en añadir acción se pone Set Animation Walk, es decir, la que teníamos acá como caminar es la que se va a ejecutar. Y en sistema añadimos
que cada 0.2 segundos el score avance, es decir, que el puntaje cada 0,2 segundos va a sumar 1, 2, 3 y en consecutivo hasta el puntaje que adquiera el jugador. Y añadimos set platform enable para que siga como haciendo la animación independiente de que si está saltando o está corriendo, es decir, para que se genere el movimiento y se genere la sensación de movimiento. Y ponemos set invisible en el de empezar para que cuando le pongamos clic en game state 0, en game state 1 desaparezca y quede nada más la primera, quede más nada más el personaje y el escenario. Con la tecla up arrow, es decir, con la flecha hacia arriba, que esté presionada, lo que va a hacer es que el personaje va a simular como que está corriendo, como que está saltando, perdón. Entonces lo que va a hacer es que le va a añadir ese comando. Y ya, para el escenario, es decir, para que aparezca como en movención el escenario, lo que se pone es un system, every tick, y se le añade set X para que se mueva horizontalmente. Y ponemos self X -9 para que se mueva hacia la izquierda y no hacia la derecha. Y lo mismo se lo ponemos a las rocas para que vayan apareciendo. Ahora, como queremos que las rocas aparezcan de manera aleatoria, lo que se hace es agregar un system, every random, y se le agregan los segundos, cada cuantos segundos va a aparecer la roca. Luego se le añade una acción, a la acción se le modifica el sistema y dice create object roca 2 on layer 0. Entonces en random es que va a aparecer en cualquier parte horizontalmente, pero verticalmente va a permanecer, es decir, va a permanecer en el piso. Y hacemos lo mismo con la segunda roca y le cambiamos los segundos para que no aparezcan seguidas. Y ya, cuando están en el juego, se cambia a Game State 2. Es decir, que cuando ya pierde el jugador, ya no va a estar en Game State 1 o Game State 2, sino que o Game State 0, sino que va a estar en Game State 2. Es decir, que cuando entonces agregamos la animación de que el personaje ya no se está moviendo, es decir, set platform disable. Y ya después con la tecla derecha se va a hacer que el score vuelva a 0 y que se vuelva al game state 0, es decir, que se vuelva al principio para que el jugador pueda volver a jugar. Y ya añadimos los objetos y le damos destroy para que no genere documentos basura y así no se vuelva pesado el videojuego. Y hacemos que el personaje vuelva a la posición inicial, que es poniendo el personaje set position to, y ya ponemos el primer porcentaje en X, el primer número en X y el segundo número en Y. Y lo siguiente es que al dar clic izquierdo en el botón jugar, el game state va a aparecer otra vez en el 0, es decir, donde vuelve a empezar y le tiene que dar a empezar para poder seguir jugando. Último, sí agregamos que al personaje colisionar con una roca o con la segunda roca que tenemos en el escenario, lo devolverá, lo mandará directamente al Game State 2, es decir, que perdió. Entonces, estas dos variables son las que utilizamos para darle a entender al software que el jugador ha perdido. Y esto es todo por la explicación del videojuego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Hasta haber visto luego. el video. Hasta luego.